Dicen que Roma no se construyó en un día, se hizo durante muchísimos años con esfuerzo y paciencia. Esto mismo aplica para la construcción del patrimonio personal, familiar y empresarial, que quienes arriesgan en el ámbito empresarial, por cierto, sus recursos para implantar una iniciativa de negocio, lo hacen con la intención de progresar con el paso del tiempo y hacer crecer el patrimonio inicial para eventualmente heredarlo. Sin embargo, el patrimonio personal basado en el ahorro y manejo de las finanzas personales debe ser entendido de otra manera. En épocas de crisis de ingresos y de empleo como las actuales, abundan las propuestas de hacer patrimonio u obtener altos rendimientos en muy poco tiempo y con bajo ingreso, en momentos de tantísimas carencias. Suelen tener mucho éxito por ello los fraudes piramidales y esquemas tipo Ponzi como la flor de la abundancia, el círculo de la prosperidad, la mandala de la amistad o esquemas similares que simple y sencillamente se tratan de estafas. La gente cree en ellos porque al principio les va muy bien y porque la misma red se dedica a adoctrinar a quienes se unen a esas pirámides. De ninguna Mire, de ninguna manera el construir patrimonio es fácil, muchísimo menos para quien arriesga su capital en un pequeño negocio de manera personal o asociándose con otras con el propósito de ver crecer día a día el resultado de su esfuerzo. Pero qué mejor manera y segura sobre todo y con cuentas claras que con los consejos de un profesional de las finanzas personales como las de nuestro invitado y de quien le comparto una semblanza. Joan Lanzagorta es especialista en finanzas personales. Su columna Patrimonio en El Economista tiene más de 20 años de publicarse de manera ininterrumpida. Colaboró varios años en la revista Inversionista y fue miembro de su consejo editorial. Ha sido conferencista y asesor en finanzas personales. Su blog es planeatusfinanzas.com. Muy buenas tardes, Joan. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, sobre todo, pues para aprovecharlo al máximo el tiempo, porque eres tan prolífico en la producción de información como coach de finanzas personales, que tiempo nos falta para leerte. Pero bueno, justamente en el tema que escogimos para esta tarde, sobre todo porque en épocas de crisis, pues no falta grupo de personas, pero que se organizan de mala manera para extorsionar, ¿verdad? Por poner un calificativo realmente cordial y engañar a las personas. Pero, ¿por qué no empezamos por definir qué es patrimonio y cómo se empieza a construir? Claro que sí, Raimundo, muchas gracias. Pues mira, patrimonio es simplemente consolidar lo que tenemos. El patrimonio se define como la diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos. Y el patrimonio pues sirve para muchas cosas, pero al final es para lograr objetivos de vida. Estos objetivos de vida tienen que ver con estabilidad, es decir, si es esa diferencia entre lo que tengo y lo que debo, eh, por dónde empezar a proteger ese patrimonio y desde luego con la visión de hacerlo crecer. Pues claro, mira, el tema, como bien dices, es procurar estabilidad, procurar seguridad para nosotros, para nuestra familia, lograr las cosas que más nos importan. Y eso se tiene que ir construyendo pues como una casa o como eh, que se va haciendo poco a poco. Es decir, uno no puede construir riqueza, porque el patrimonio al final es riqueza, en una noche, sino que todo esto se va haciendo a través del tiempo, con ahorro, con disciplina, con inversión inteligente, porque esos ahorros los tenemos que invertir inteligentemente para que crezcan y se logre consolidar en el largo tiempo ese patrimonio. La verdad de las cosas es que mucha gente, y como bien mencionaste en la introducción, en periodos de crisis, pues busca, ¿no? Busca cómo hacerlo. Y tú sabes bien que no nada más en el tema financiero, sino en muchos otros temas, existen los llamados productos milagros, es decir, esas promesas de que uno puede lograr los resultados con poco esfuerzo y de manera casi inmediata. Y eso no funciona en ningún ámbito, ¿no? Y en las finanzas personales cuando se trata de nuestro dinero, que la verdad es que nos cuesta mucho trabajo ganarlo, pues perderlo por una promesa es algo que no se debe hacer. Al contrario, uno debe de entender que todo esto es con base en el ahorro y en la disciplina.
No existen mecanismos de hacernos ricos rápidamente que realmente funcionen. Y si alguien logra hacerse rico rápidamente es simplemente por un golpe de suerte o porque se sacó la lotería o porque recibió una herencia, pero es suerte. La verdad es que eso no funciona para la gran mayoría de las personas, sino que lo tenemos que hacer poco a poco y durante mucho tiempo. Y si pasamos entonces, Joan, de hacer un patrimonio personal a tener la visión de hacer un patrimonio familiar, eventualmente también como tú lo has escrito, con la posibilidad de heredarlo. A final de cuentas, se hereda patrimonio a los hijos. ¿Cómo cuidar que ese patrimonio tenga un valor seguro en el futuro? Pues mira, hay muchos mecanismos, ¿no? Formar un patrimonio es simplemente, como te decía, es ahorrar, es invertir de manera inteligente y diversificada, cuidando los riesgos, precisamente ahí va uno de los componentes de la seguridad, para hacerlo crecer, ¿no? Y los riesgos pues se dan desde muchos factores, pero uno de ellos es la volatilidad, ¿no? Los mercados financieros, como muchas veces vemos, pues suben a veces, bajan, hay periodos de expansión y de recesión en la economía. Uno tiene que cuidar e invertir de manera diversificada para irlo formando con el tiempo y cuidar precisamente esos riesgos. Y un tercer componente es precisamente el tema de proteger lo que estamos construyendo a través de seguros. Y ahí va también el componente heredable, ¿no? Eh, la verdad es que, como bien dices, uno como ser humano busca primero construir patrimonio para sí, para su familia, y después trascender y poder, en el mejor de los casos, transmitir una parte de ese patrimonio a los hijos. Y eso se logra, pues, una vez construido, protegiéndolo, y hay muchos mecanismos, por ejemplo, el testamento, los fideicomisos en su caso, seguros de vida, etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo, pero es importante mantenerlo siempre protegido. Claro, y sobre todo en estas figuras justamente que propones, que son fideicomisos realmente bien administrados y con alta productividad, que nada tiene que ver con lo que anda haciendo otra persona por ahí con fideicomisos públicos. Maestro, ¿cómo también hacernos cargo como parte de nuestro patrimonio con nuestros seres queridos y más seres queridos que todos, que son nuestros padres, sobre todo en su vejez? Tú has escrito también mucho acerca de ello, de cómo podemos hacernos cargo bien de la vejez de nuestros padres. Sí, mira, idealmente, aunque desafortunadamente no es el caso en la gran mayoría de los familiares en México, lo mejor sería que los padres tuvieran un patrimonio propio y simplemente en el momento en que ellos ya no pudieran solos manejar su vida y necesitaran de nosotros, bueno, pues tuvieran ese patrimonio consolidado para que nosotros les dedicáramos tiempo, pero también no nos distrajéramos de nuestras obligaciones y de nuestras circunstancias familiares. Lamentablemente no es el caso y muchas personas tienen que ayudar a sus padres también de manera económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de ellas es incluso prepararnos antes, porque bueno, la verdad es que la vida va evolucionando y por lo general la salud de nuestros padres no se va deteriorando de un día para otro, sino que es algo progresivo. Pues irnos involucrando con ellos, recordarles de sus citas médicas, estar al pendiente de tomar sus pastillas y poco a poco ir hablando con ellos sobre un periodo de transición, con ellos y con nuestra familia, con el esposo, la esposa, los hijos, porque es algo que al final nos va a afectar a todos, ¿no? Y hay que tener una comunicación muy clara con ellos de lo que se puede, de la manera como nosotros podemos ayudarlos siempre, ¿no? Y otra de las cosas que es importante es que a veces en México nos cuesta trabajo hacer es juntarnos con profesionales, porque al final cuando se trata de la salud hay veces que no podemos hacer todo nosotros, habrá veces que se necesite un cuidador, se necesite una enfermera, se necesite alguien que les ayude a llevarlos y traerlos de ciertos lugares, de sus citas médicas, etcétera. Y entonces juntarnos con profesionales es algo que nos puede ayudar muchísimo en cuestiones emocionales también, porque al final cuando se trata de la salud de nuestros padres, pues eso siempre genera estrés en la familia. Créeme que este consejo va a servir de mucho, sobre todo a muchas personas de nuestra audiencia. Así que nada de creer en
productos milagro financieros que nos hagan tremendamente ricos de la noche a la mañana, pero ya ves, no falta la tentación. ¿Cómo decir no a esos productos milagro? Mira, yo creo que lo más importante, yo creo que uno de los consejos financieros más fáciles, pero también más profundos que uno puede tener es decirle a la gente, nunca inviertas en algo que no entiendas. Nunca pongas tu dinero en algo que no sepas cómo ese dinero va a rendir. La verdad es que todos estos fraudes y esquemas piramidales tienen una cosa en común y es que lo que tú vas a obtener o lo que vas a sacar de ahí depende de cuántas personas le metan dinero, ¿no? Muchos de estos esquemas funcionan en el sentido de que tú tienes que pagar una cuota y reclutar a gente que también pague esa cuota y por cada, no sé, 3 o 10 que pagaron la cuota, tú vas a recuperar lo que tú metiste y vas a obtener un rendimiento quizá. Entonces te tienes que dar cuenta que la verdad es que eso no crea ninguna riqueza, simplemente lo que saca alguien o el rendimiento que se obtiene depende de cuánta gente metiste y eso al final colapsa, ¿no? Y Pues ahí lo tienen, contrario. en más cuentas claras no pueden estar, mi querido Joan. Exacto, Estoy muy exacto. agradecido desde luego por estos consejos, que también los tomo desde luego en lo propio y desde luego nuestra audiencia estará también ampliamente agradecido contigo. Como siempre te vamos a seguir leyendo en tus columnas en el periódico El Economista y desde luego siguiéndote en Twitter. Muchísimas gracias, Joan. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras la mejor forma de construir patrimonio y además las responsabilidades financieras cuando nuestros padres nos necesitan y ser agradecidos con ellos por lo mucho que hemos recibido también de parte de ellos. Bien, si le parece, vamos a un breve corte y regresamos con Cuentas Claras aquí en el 34.2.